Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ezequiel. Voy a dar un tiempo para que lo encuentren. Está después de los Salmos, Proverbios y Jeremías. Después sigue Ezequiel. Ezequiel capítulo 14. Yo quiero hablar, Ezequiel 14, quiero compartir acerca de este libro. Es un libro muy hermoso. Sí, es cierto que tiene mucha profecía, que habla mucho acerca de lo que va a acontecer en el futuro, pero también tiene muchas cosas que podemos aplicar a nuestras vidas. Y quiero que veamos, hermanos, que Ezequiel escribe en un tiempo de crisis como lo que estamos pasando. Ezequiel escribe estando el pueblo de Dios en el cautiverio. ¿Me explico? Ellos están en el cautiverio. El pueblo de Dios, si no mal recuerdo, ¿verdad? En esta época el pueblo de Judá, que es el que profetiza, está en Babilonia y está en el medio de esta crisis, de este, ¿verdad?, cautiverio, de este exilio que también se le conoce. Y dice la palabra de Dios en el versículo 3 y 4 de Ezequiel: Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Y vean el versículo 4: Háblales por tanto y diles: así ha dicho Jehová el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. La palabra de Dios, hermanos, en estos dos versículos repite una frase que fue lo que atrajo y captó mi atención, que es: han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad. ¿Sí ven esa frase, hermanos? Eso lo dice el versículo 3, lo dice el versículo 4 y lo dice el versículo 7. En el versículo 7 al final también dice: y hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad. Es decir, cuando uno estudia la Biblia, hermanos, en un capítulo y encontramos una frase, ¿verdad, hermano?, que se repite varias veces, es porque Dios quiere dar un mensaje. ¿Estamos de acuerdo? Porque Dios quiere resaltar algo en nuestras vidas. Y yo quiero hablar en esta mañana, hermanos, de que todos los que estamos aquí sentados, comenzando conmigo, que estoy puesto en pie, tenemos ídolos. Diga, hermano, pero si yo no tengo, ¿verdad?, una estatua, yo no tengo una virgen, no. Todos de una u otra manera tenemos ídolos. Y esos ídolos, hermanos, son aquellos que nosotros le hemos dado lugar en nuestro corazón. Esos ídolos, hermanos, son aquellas cosas que nosotros hemos antepuesto en vez de poner las cosas de Dios. ¿Sí o no? Un ídolo, hermanos, sabemos que es un pedazo de madera, ¿estamos de acuerdo? O un pedazo de yeso que la gente adora, que la gente se postra. Nosotros sabemos claramente que la Biblia dice: no tendrás dioses delante de mí, ni los adorarás. ¿Estamos de acuerdo? Dice Éxodo 20. También tenemos, hermanos, que la Biblia enseña claramente, y vamos a ver otros pasajes, donde la gente tenía ídolos y donde la gente tenía puesta su confianza. Vean conmigo ahí mismo, en el libro que estamos leyendo, ¿verdad?, de Ezequiel. Pero ven conmigo nada más un momento, por favor, al capítulo 20, sin perder este versículo, al capítulo 20, versículos, voy a leer el versículo 28 y 29, y luego voy a leer el 32. Ezequiel 20, 28, 29 y 32, para que veas el pecado
tan grande que había en Israel. Acuérdate, Dios le está hablando a quién, hermanos, a su pueblo, ¿no? Dios le está hablando, por decir así, a sus hijos, ¿sí o no, hermanos? Dios le está hablando a aquellos que supuestamente le amaban y le seguían. Me están siguiendo, ¿verdad? Ahora vean lo que dice el versículo 28. Porque yo los traje a tierra sobre la cual había alzado mi mano jurando que había de dársela. Vean, dice Dios, yo cumplí mi parte. Yo los traje, ¿verdad?, de Egipto a una tierra donde fluye leche y miel, como dicen otros pasajes, ¿vale? Ahora vean, y miraron a todo collado alto y a todo árbol frondoso, y allí sacrificaron sus víctimas, y allí presentaron ofrendas que me irritan. Allí pusieron también su incienso agradable, y allí derramaron sus libaciones. ¿Qué está diciendo Dios? Dice Dios, yo te traje a esta tierra para que tú me adoraras en estos lugares. ¿Y qué estaba haciendo el pueblo de Dios, hermano? En vez de estar adorando a Jehová, a Dios, ¿qué estaban haciendo? Estaban imitando y haciendo lo que otras naciones hacían. Y vean el versículo 29. Y yo les dije, ¿qué es ese lugar alto a donde vosotros vais? Y fue llamado su nombre Bama. Bama significa lugar alto, hasta el día de hoy. Qué triste, ¿no, hermanos? Qué triste es que el Señor nos encuentre haciendo cosas que a Él no le agradan. Qué triste es que nosotros a lo mejor nos presentamos aquí en la iglesia y decimos que amamos a Dios, pero realmente no lo estamos amando porque tenemos ídolos escondidos. Dice el versículo 32, y no ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís, fíjate con lo que ellos decían, seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra, que sirven al palo y a la piedra. ¡Wow! ¡Qué triste, hermano! Hermano, cuando tú ves a una persona que está haciendo algo mal, cuando tú ves a una persona que está haciendo algo incorrecto o injusto, ¿qué piensas? ¿Qué pasa por tu mente? Dices, pero ¿por qué lo hace? A lo mejor no. O a lo mejor dices, yo no lo haría, o no sé. Pero hay una reacción en nosotros. Y lo triste es, hermanos, que esta gente, teniendo al Dios vivo y verdadero, estaba sirviendo al palo y a la piedra. Y dice la Biblia, porque ellos dijeron, seamos como las naciones. Quiero que aquí frenemos un poco y pensemos en esto. Hoy en día, hermanos, es lo mismo que hace cuando yo era joven. Los jóvenes hacen lo que otros jóvenes hacen. Los jóvenes, y no nada más jóvenes, también los adultos hacen lo que otros adultos hacen. Todos imitamos o nos dejamos ser influenciados por lo que estamos viendo o lo que está a nuestro alrededor. Va a depender de cómo esté nuestra relación con Dios, va a depender de cómo nos alimentamos para poder vencer eso. Pero, hermanos, tristemente te digo eso, Israel quiso ser como las demás naciones, y por eso Israel le pidió un rey a Dios. Puedes leerlo en tu casa. 1 Samuel 8, Israel le pide un rey. Si quieres apuntarlo, ya lo lees allá. 1 Samuel 8, Israel le pidió un rey a Dios porque quería ser como las otras naciones. ¿Te fijas? Y muchas veces nosotros hacemos cosas porque lo vemos de otros y queremos ser igual a ellos. Es más, a lo mejor a veces nos vamos a vestir o vamos a tomar un look o vamos a hacer algo así porque así lo hacen todos y yo quiero ser aceptado y yo voy a ser igual que ellos, ¿verdad? No estoy diciendo, espero que digan, será por mí. No, estoy diciendo que cada uno de nosotros escoge y decide qué ídolos va a hacer para su vida. Y no debería de ser así, ¿no? Israel quiso ser como las demás naciones y como las demás familias de la tierra.
Nosotros, ¿cómo debemos de ser, hermanos? ¿Cómo debe de ser mi familia? ¿Cómo debe ser tu familia? ¿Cómo debe de ser mi vida? De acuerdo a lo que dice la Biblia, tiene que ser reflejada a Cristo Jesús, ¿no? Nos cantábamos ahorita que Jesucristo, ¿qué? Basta. O sea, con Jesucristo estamos completos, no necesitamos más. Pero vamos a ver ahora, hermanos, cómo la palabra de Dios nos enseña. Ve conmigo, por favor, al capítulo 16, ahí unas hojas atrás, y cómo el Señor, a pesar de saber que Judá, el reino del sur y también el reino del norte, pecaron y se fueron y se desviaron de Dios, en Ezequiel 16:2 dice: hijo de hombre, porque dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Abominación es algo que Dios detestaba, que Dios no le agradaba, que Dios decía: sácalo de tu vida, ¿vale? Pero Dios dice: notifica. ¿Qué significa esa palabra? Que debemos de hacerle saber, ¿sí? Debemos hacer de su conocimiento que lo que está haciendo está mal. ¿Sí, hermanos? Entonces, Dios mandó a un profeta, como en este caso Ezequiel. ¿Para qué, hermanos? ¿Saben para qué mandó Dios un profeta, en este caso al reino de Judá, allá en Babilonia, en el cautiverio? Hay una frase que se repite en todo el libro de Ezequiel. Si un día lo lees te vas a dar cuenta. Y la frase que se repite casi en todos los capítulos es: para que sepan que Jehová es Dios. Hoy sabrán que Jehová es Dios, ¿sí? Para que conozcan, para que sepan que Dios es uno y no hay más fuera de él. Y eso es lo que hoy en día la gente no sabe. La gente ignora que hay un Dios grande. Nada más, pues, como dicen, para prueba un botón, una hoja atrás. Ve al capítulo 13, versículo 9. Dice al final, voy a leer la última frase: y sabréis que yo soy Jehová el Señor. 13:9, la última frase: y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Luego vean 13:14, la última frase, el último párrafo: y sabréis que yo soy Jehová. Luego el 13:21, y sabréis que yo soy Jehová. Y 13:23 igual. Y el 14:8 igual: y sabréis que yo soy Jehová. ¿Qué significa eso? Que Dios quería notificar al pueblo de Judá, al pueblo del sur, que estaba al mal, que estaban pecando. Por eso, hermanos, tenemos nosotros que entender que si estamos mal, que si tenemos un ídolo en este momento en nuestras vidas, ¿qué tenemos que hacer? Sacarlo. Tal vez usted diga: no, yo no tomo, yo no fumo, yo no me drogo, yo no digo groserías malas. Pero habrá ahí otra cosa que solamente tú y Dios saben, muy interna, ¿me explico? Que estamos haciendo mal. Dije estamos, te fijas que no dije está, dije estamos. Y cada quien tiene que ponerse a cuentas con Dios. Por eso, hermanos, ve lo que dice la Biblia en el 16:2, dice que el Señor pues llama a que vengan a Él. Pero en el capítulo 16 voy a leer varios versículos para que veas, hermano, que Dios, ¿por qué manda a un profeta Dios a Judá? ¿Cuál crees tú que sea la razón? Como embajador, como mediador. Bueno, sí, pero ¿por qué? Porque les ama. ¿Está de acuerdo? ¿Por qué mandó Dios profetas? ¿Por qué Jesucristo vino al mundo? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Leí Juan 3:16 y Romanos 5:8. Pero ¿por qué digo eso? Vamos a ver aquí la historia. Cómo habla el Señor de un amor tan grande que tuvo por Judá, por Israel. Y dice en el versículo 5: no hubo ojo
que se compadece de ti para hacerte algo de esto. Está hablándole el profeta de Dios, capítulo 16, versículo 5. No se me pierdan, aquí estamos. No me he movido del 16, versículo 5. No hubo ojo que compadeciese de ti para hacer algo de esto. Teniendo de ti, ¿qué tenían de Dios? Misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de su vida en el día que naciste. Aquí está hablando, hermanos, en el versículo 5, está hablando del pueblo de Dios, en este caso de Judá, que cuando nació, por decir así, o surgió como nación, fue una nación menospreciada. Fue una nación que era pequeña, insignificante y que nadie se hubiera fijado en Israel. ¿Pero quién se fijó? Dios. ¿Me explico? Ahora ve lo que dice, eso puede asemejarse a nosotros, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para que Dios se acuerde de nosotros? ¿Quién soy yo para que Dios me dé tantas bendiciones? ¿Saben quién somos? Ahora somos sus hijos. Y como sus hijos, Dios nos ama, nos protege y nos cuida. Dice el versículo 6, y yo, dice Dios, pasé junto a ti y te vi como nos vio, porque también has estado nosotros sucio, en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Esto es amor, ¿no crees? Cuando más mal estaba el pueblo de Dios, cuando estaba, si me permiten decir así la palabra, desangrándose, ¿verdad, hermano? Dios que lo amó. Dios que puso sus ojos en él. Dios lo vio. Dios lo ayudó. ¿No nos ha pasado algo así a nosotros también en nuestras vidas? No, el Señor nos ha visto cuando más necesitados estamos, cuando más dolidos estamos. Versículo 7, ve lo que dice: te hice multiplicar como la hierba del campo. Eso es bendición, pero es Dios el que lo va a hacer. Y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y vean lo que dice el 8: y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová. ¿Qué pasó con Israel, hermano? Que Israel, primero Dios la limpia, ¿verdad? La salva, hermano, y se vuelve a ensuciar. Tiempo de amores, anduvo de infiel, anduvo con otros dioses. Pero dice Dios, y te volví a mirar y te volví a traer. ¿Sabes qué hacer? ¿Sabes qué me enseña esto, hermanos? Que la salvación no se pierde y que una vez que tú eres hijo de Dios es para siempre. Y puede ser un hijo obediente o un hijo desobediente. Puede ser un hijo que ama a Dios y quiere a un solo Dios, Jehová de los ejércitos, o un hijo que tiene a Dios y aparte tiene sus ídolos. Se puede. ¿Le gusta a Dios? No le gusta. Por eso Jesucristo hablaba que ninguno que siga al Señor puede mirar atrás. Por eso el Señor Jesucristo hablaba que no podemos servir a dos amos porque a uno le vamos a quedar mal. ¿Me explico? Y es lo que hablábamos en el capítulo 14, que Israel había puesto sus ídolos en su corazón se había dividido. Dios no quiere un corazón dividido. Dios no quiere que los domingos venimos aquí y en la semana, no sé, adoro otros ídolos. No, Dios quiere que siempre estemos pensando en Él. Ahora vean lo que hizo Dios del versículo 9, 10, 11, 12 y 13. Nos habla lo que Dios hizo por amor. Dice: te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. ¿Sabes qué significa te ungí con aceite? Te sané, te reparé, te reconstruí, te curé esas heridas que tú tenías. El aceite es curativo, ¿verdad? También se usaba para eso. Y te vestí de bordado, o sea, de la mejor ropa, hermano, no cualquier ropa, de lo bordado. Te ungí con aceite, te calcé de tejón. Te ceñí de lino y te cubrí de seda. Está hablando de artículos
y de cosas de aquella época que eran de las más finas y mejores. Está hablando de un lino, está hablando de una seda. ¿No es cierto que hoy el lino y la seda son telas y cosas muy caras, hermano? Y luego vean el 11, te atavié con adornos, porque estaba desnuda, ¿se acuerdan? Pero dice Dios, yo te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. No malinterpretemos la Biblia, hermano, y digamos, mira, ves, aquí dice que me puedo hacer. No, no dice eso. Está hablando en un sentido figurado y está hablando que así como la gente se atavía de lo mejor, así Dios atavió y revistió y vistió a su pueblo con su amor. Versículo 13, así fuiste adornada de oro y de plata. Entonces significa, este pasaje significa que tengo que traer oro y plata. No, simplemente significa que Dios restauró y que Dios le dio lo mejor a ¿quién? A su pueblo. ¿Estamos, hermano? Y dice la Biblia, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado, comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Hermano Horacio, wow, ¿cómo es nuestro Dios? Dios levantó a un pueblo miserable, sangriento, insignificante, y lo puso hasta lo más alto. ¿Estamos, hermano? Más fuerte y poderoso. Pero escucha lo que dice más adelante. Esto no fue por sus méritos, porque a veces decimos, es que yo he llegado a ser un ingeniero, o un doctor, o un abogado, porque yo soy muy bueno. No, hermanos, dice el versículo 14. ¿Lo quieren leer conmigo, por favor? Todos juntos. 1, 2, 3. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. ¿Más claro que el agua? ¿No se hace? ¿Por qué fue hermosa Jerusalén? A causa de la hermosura de Dios. A causa de la hermosura de mí, dice, de mi hermosura, dice Jehová, que yo, dice Jehová, puse en ti. Así que si somos algo en esta vida, es por quién. Nosotros que creemos es por quién, o sea, por la gracia de Dios, ¿no? Eso no te impacta. Yo sé que dices, eso no te gusta recordarlo, saberlo, pero vean una cosa triste. Aquí habla todo el proceso, como Dios sacó a Israel de lo inmundo, lo trajo, lo levantó, lo limpió, lo hizo grande, lo hizo hermoso, ¿sí o no, hermanos? A ti también Dios ha hecho contigo, conmigo también, pero siempre hay un pero, ¿verdad? Y cuidado. Así comencé la predicación. Hay un ídolo en tu corazón, o ídolos en tu corazón, o hay ídolos en nuestro corazón. ¿Qué dice el versículo 15, hermanos? Vean. Pero confiaste en tu hermosura, que realmente no era su hermosura, era la hermosura que Dios le había dado. Y confiaste y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron suyas eras. Como diciendo, cualquier ídolo, cualquier cosa que pasaba a tu lado, tú la hacías tuya. Qué triste, ¿no, hermanos? Que nosotros caigamos tan bajo. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Versículo 16. De lo que Dios les dio, hicieron sus ídolos. Porque esos vestidos, ¿quién se los dio? Dios. Y dice que de eso hicieron ídolos y fornicaron. Versículo 17. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de ¿qué? De hombre, y fornicaste en ellas. Ve el versículo 19. Mi pan también que yo te había dado, la flor de harina, el aceite y la miel, con que te mantuve, pusiste delante de ellas, o sea, de los ídolos, de los dioses ajenos, para olor agradable,
Y fue así, dice Jehová el Señor. Qué triste, ¿no, hermanos? Qué triste, pero vemos aquí, y si tú lees el versículo 20 al 30, vas a encontrar la frase: tus fornicaciones, fornicaste, tus fornicaciones. Versículo 28 dice: fornicaste también con los asirios por haberte saciado, y fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. ¿Sabes una cosa, hermano? Leí el versículo 28 del capítulo 16. ¿Sabes una cosa? 16, 28. Ahí estamos en el 16, no nos hemos movido. ¿Sabes una cosa, hermano? El hombre pecador o el hijo desobediente, podemos llegar a ser hijos desobedientes. Dice la Biblia que se sacia, pero quiere más bien que nunca se sacia y quiere más y más y más y más. Por eso es cuidado con el pecado, cuidado con esas cosas que pones en tu corazón. Ve el versículo 30, bueno, voy a leer 29 y 30 del 16. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán, había muchos ídolos, y de los caldeos también ahí trajeron ídolos, y tampoco con esto te saciaste. No se saciaba. ¿Saben quién es el único que nos sacia? Es Dios, es el amor del Señor. Versículo 30: cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor. Cuán inconstante es tu corazón. Hermano, yo te invito que ahora que hemos regresado de la pandemia, seamos constantes. Seamos solamente de un solo Dios, del Señor, y que no andemos coqueteando con el pecado, como dicen por ahí. Ahora quiero que vayas conmigo y que pensemos en este último. Dios quiere que regresemos a Él. Dios quiere que doblemos rodilla. Y ve el capítulo 17, versículo 24. 17, 24. Sigue hablando, hermano. Sigue profetizando Ezequiel a su pueblo. Y dice: y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, ¿qué dice la palabra? Abatí. ¿Sabes qué significa abatir? Quebrantó, sacudió, ¿verdad? Abatió, lo venció. Al árbol sublime. ¿Sabes de qué está? Esta es una metáfora, hermanos, una figura literaria, y está hablando de esa Jerusalén, de ese pueblo de Dios que se hizo soberbio, se hizo altivo, se hizo erguido. Y Dios dice: y sabrán que los árboles del campo que yo, Jehová, batí el árbol sublime, su soberbia, levanté al árbol bajo. ¿Quién era Israel que estaba abajo? Estaba mal. Hice secar al árbol verde. Cuando lo hizo verdecer, ahora lo hizo secar. E hice reverdecer al árbol seco. Yo, Jehová, lo he dicho y lo haré. ¿Qué significa eso? Dios nos va a quebrantar si nosotros no doblamos rodilla hoy. Busquemos a Dios, hermanos. Volvámonos a Dios. Y ve conmigo ahora al capítulo 18. Capítulo 18, para leer algunos pasajes en los cuales el Señor está invitando al pueblo de Jerusalén, del reino del sur, a que vengan al Señor. En el 18:2 dice: ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? ¿Qué pensáis? Dice el Señor. Ahora ve conmigo. Me voy a saltar al versículo 20. Versículo 20, ve lo que dice: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Qué significa? Y lo dice también en el versículo 4: he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Pero dice: el alma que pecare, esa morirá. Y esa frase se repite varias veces, enseñándonos lo siguiente: si tú pecas es porque tú quieres, y tú eres el único. Vas a afectar a otros, hay consecuencias, pero tú eres el que debes
Exactamente. Y no solamente asumirla y pedir perdón y regresar a Dios. Y por eso, hermanos, vean el versículo 27 y 28 de este mismo capítulo 18. Dice así: y apartándose el impío de su impiedad, ¿qué hizo? Y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Es decir, cuando un hijo de Dios se ha alejado, ha hecho impíamente. ¿Se acuerda que usted me preguntaba qué significa hacer impíamente? Impíamente significa torcerte e irte por otro camino, no agarrar el camino de Dios. Y los impíos podemos ser nosotros, que estábamos en el camino de Dios y medio nos torcemos, nos salimos. Pero dice aquí que si tú te apartas, apartándose el impío de su impiedad, ¿qué hizo? O sea, diciéndonos arrepiéntete. Si tú te arrepientes y haciendo según el derecho a la justicia, hará vivir tu alma, su alma. Versículo 28, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. ¿Te fijas? El Señor te dice, si tú te apartas de tu pecado, amén, si tú dices estoy mal y voy a regresar a Dios, Dios te acepta. Y ve el versículo 30, por tanto yo juzgaré, está hablando Dios, a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. ¿Y qué invita a hacer? Convertíos y apartados de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Hermanos, la iniquidad es causa de ¿qué? De ruina. No es que ya no vas a vivir, no, pero te vas a arruinar. ¿Cuántos, por ejemplo, actores, ¿verdad?, o futbolistas o deportistas de élite que ganaban mucho dinero, hoy dicen que andan en las calles o están mal, no tienen dinero, porque todo lo desperdiciaron? ¿Sí o no? Pero ¿sabes una cosa, hermano? Aquí la palabra de Dios dice que nuestra iniquidad nos puede llevar ¿a dónde? A la ruina, en todos los sentidos. Por eso dice el versículo 31, echad de vosotros todas vuestras transgresiones. ¿Qué significa eso? Quítalas, arrepiéntete y échalas fuera. Con que dice, con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Está diciendo Dios, el profeta. ¿Por qué van a perderse? ¿Por qué se van a arruinar si pueden regresar a Dios? Y ese es el mensaje de hoy, hermanos. Y terminamos con el versículo 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Convertíos y viviréis. Déjame decirte una cosa rápidamente. La palabra morir, hermano Julio, en la Biblia muchas veces significa apartarse, separarse de Dios. En este caso, si nosotros pecamos, nos estamos muriendo, estamos separando de Dios. Pero Dios dice, hay un arreglo. Si tú te conviertes y te arrepientes, vas a vivir. Como el quien dice, vas a volver a regresar a tener ese compañerismo del Señor. Recuerda que la ruina es que la iniquidad es causa de ruina. Así que regresemos a Dios, y si tenemos ídolos, quitémoslos de nuestra vida, echémoslos fuera, porque eso es lo que quiere el Señor. Y recordemos que Él te ama, me ama, y nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Vamos a terminar. Padre Santo, te damos gracias por este mensaje, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a quitar nuestros ídolos, aquellas cosas que a ti no te agradan, y que seamos como tú quieres, perfectos y maduros. En Cristo Jesús. Amén. La grabación.